Shalom Israel. En esta ocasión corresponde el estudio al Sefer Bamidbar, que es en esta ocasión capítulo 16:1 hasta el capítulo 18:32, correspondiente a la Perashá Korah. Perashá Korah, la cual es muy conocida por el suceso que acontece en esta Perashá. Esta Perashá trae una enseñanza para recordatorio de los hijos de Israel. En otra ocasión dice, para recordatorio de los hijos rebeldes. Trae esta ocasión la Perashá, que empieza diciendo de esta manera. Vaiká Korah ben Siar ben Keat ben Levi. Bedatán Ba'abiran Bene Eliad ben Belet ben Reuben. Esta Perashá nos empieza a narrar quiénes son, completamente nativos, pertenecientes a Israel. Korah es hijo de tal, Abirán es hijo de tal, Datán es hijo de tal, On, todos ellos son, dice, hijos de Rubén. Reuben, miembro de Israel. Y más adelante habla acerca de jefes de la congregación. Habla de personas con intelecto, con conocimiento, personas que conocían los principios, las bases de Israel, que estaban puestos para dar consejo conforme se regía este pueblo. Ahora bien, dice el Pasuk 3, hace una exclamación Korah diciendo de esta manera: basta ya de vosotros. Esta expresión que hace Korah, en otras traducciones, lo expresa con esa similitud, pero también trae algunas referencias, como en este caso, esta versión que voy a dar lectura, dice: todos ellos se reunieron, se enfrentaron con Moshe y Aarón y les dijeron: basta ya de privilegios. Todo el pueblo ha sido consagrado por Elohim. Es decir, todos absolutamente fuimos apartados por Elohim. No tenemos por qué tener algunos privilegios más elevados que otros. Por eso empieza diciendo de esta manera: basta ya de privilegios. Todo el pueblo ha sido consagrado. Pero hay algo que Korah está pasando por alto. En realidad estaba hablando algo cierto. Todos han sido consagrados, pero la elevación que le da el Eterno a uno de otros, y con eso no estoy diciendo que hace diferencia, sino que forzosamente el árbol de granados está asignado para dar granados, no puede dar higos, no puede dar papayas, no puede dar otro fruto, fue asignado completamente para eso. Y él tiene que encargarse de eso, y a otros asigna para otras funciones, para otros frutos, para otras circunstancias, y cada uno tiene que emplear su función. Pero independientemente de eso, también cada persona tiene que llevar a su elevación de santidad. Es decir, todos son consagrados, pero la santidad, el apartamiento, lo da la persona misma. A todos los aparta. Pero qué tanto se aparten más allá que otros, o qué tanto se dejen de apartar otros, eso depende de la persona. Entonces aquí estaba diciendo algo que no tenía cabida. Sí, todos somos consagrados, pero no todos podemos tener el mismo lugar que todos. ¿Sí? El valor sí, pero la postura y posición sobre el pueblo, a según tú ejerces y desempeñas ese lugar que vas a tener. Entonces dice, basta ya. La palabra que ocupa aquí es hará, que es mucho, que es genial, que es por contrato, que es por rango, por abundancia, por capitán, por anciano, por suficiente. Basta ya de ser mucho, basta de ser genial, basta de tener este contrato, basta de ese rango, basta de ser el anciano, el capitán, basta de ser el suficiente. Vamos a detener esto. Vemos que aquí Moshe toma esto de la mejor manera. La mejor manera es, les hablaba yo en una enseñanza acerca de que fue en Rosh Hodesh, les hablaba acerca de el ayuno. Cuando una persona comete un atropello contra el Eterno,
que es contra la Torá, pero más directo o más claro, es contra el Eterno, el pueblo de Israel se tiene que afligir. Y no es una ordenanza, sino que Israel mismo en un conjunto se siente así en una gravedad, como si lo hubiese cometido él. Y entonces se pone en ayuno por la aflicción del problema que acaba de ocurrir por algún miembro de Israel. Y aquí pasa algo similar. Dice que le dice esto, le dice basta ya de privilegios, basta ya de contratos, de rangos, basta ya de todo eso. Y Moshe, versículo 4 del capítulo 16, dice, pone rostro a tierra en señal de sumisión a Korah, no, en señal de sumisión al Eterno, casi diciendo, Elohim nuestro, no escuches estas palabras, no escuches esto que está diciendo, esto no es verdad, por favor, Elohim nuestro, no tomes en cuenta esto que está pasando porque va a perjudicar al pueblo, va a traer gran tragedia, no escuches esto, Elohim casi está diciendo esto. Y todo va bien, y entonces empieza el relato y empieza a hablar Korah, y más se molesta, manda a traer a Abiram, manda a traer a Datán, y rehúsan ellos no quieren, simplemente vamos con sus otros 250 también jefes, también personas, también shoftim, personas que debían y sabían juzgar conforme a la Torah, y entre la Torah no codiciarás, dice. Entonces ellos estaban yendo a un lugar peligroso, pero con todo ello no se detienen. Y vamos a ver, ¿qué es lo que buscaba Korah? Si pusieron atención, al final hay una ordenanza. Habló el Eterno a Aarón diciendo, todos los corbanos te pertenecen a ti. Y da especificaciones incluso hasta de los primogénitos. Todo te pertenece a ti. Del primogénito vas a agarrar un pecho, vas a agarrar la pierna. Todos los corbanos que ofrecen los hijos de Israel le pertenecen a Aarón. Pero el macer no le pertenecía a Aarón. El macer era exclusivo de aquellos 250 que se los tragó la tierra, y todo el séquito de Korah, él les pertenecía a ellos. Solamente a Aarón le pertenecía el diezmo de los diezmos. Era lo que le pertenecía a Aarón, no los diezmos. Es decir, gran parte de todo lo que aportaba Israel le pertenecía a ellos, más que a Aarón. Pero dice Moshe, no les es suficiente el cargo. Ya no está hablando de cosas monetarias, está hablando el cargo, el privilegio, el honor. Si estás hablando de privilegios, Korah, se les hace poco, eso poquito que se te ha dado, se te hace poco, pero a veces Israel ve así las cosas, ve que no es suficiente tener esos pequeños puestos, esos pequeños privilegios, simplemente el ser parte de un pueblo, no lo valora. O sea, simplemente ser miembro del pueblo de Israel no se le hace así, no lo toma la magnitud, el privilegio que tiene. Simplemente dice, soy Israel, pero no siente el orgullo que debe de sentir. A veces puede ser que, y he escuchado pensamientos, que no es necesario usar los sixiot, que probablemente no sea necesario tener escritas las palabras en los postes, en las puertas, el mesuzot, no es necesario, porque yo la recuerdo la palabra, yo recuerdo los mandamientos, soy temeroso del Elohim, no necesito traer los sixiot, y otros y tantos mandamientos que parecieran ser muy pequeños, pero se dejan a un lado, y eso tan pequeño es de gran importancia, y lo podemos ver hasta en cosas seculares. Un pequeño detalle, un beso, un gracias, nos vemos pronto, me agradó verte, las flores a la esposa, el detalle de la esposa al esposo, todos esos pequeños detalles llevan a tener un valor que no tiene precio. Es de gran peso. Ahora, en cosas de lo que es concerniente a las palabras que son para vida, es de importancia. Es de importancia que hasta lo más pequeño, por eso dijo nuestro Adón Yahshua, capítulo 5, 17 hasta el 20 de Mattai, diciendo, así que cualquiera que os enseñe, por muy pequeño que sea el mandamiento, así será llamado en el reino de los cielos. Pero aquel dice que enseñe y que haga, dice, será grande. Entonces, aún lo más pequeño es importante. Aunque así fuera, como decía Korah, que su ministerio era menos que el de Aarón, cuando él recibía mayor parte que Aarón, va hablándolo monetariamente, y también era un privilegio ser ese superhombre que podía tocar las cosas sagradas y no cayera muerto, como el caso de el amigo de David, que aquel que se acercaba
y tocaba las cosas santas, moría. Y mira, ¿pero por qué fue esto? ¿Qué fue lo que lo llevó? ¿Qué fue lo que lo llevó a tener esa tendencia? Les decía hace un momento, olvidarse de Shemot 20:17, no codiciarás. ¿Sí? Y una acción lo llevó a otra. Y entonces él empezó a codiciar, y él teniendo. Pero lo que él tenía no lo valoraba, estaba codiciando, estaba valorando lo que otro tenía. Y eso lo llevó a murmurar, a rebelarse contra su Elohim. Esta perashá nos da esta enseñanza. Cora y su séquito se llevaron todo a la tumba. No tuvo el privilegio de tener honores. En Israel cuando fallece una persona se le dan honores. Y de esta manera ellos no fueron así. Fueron absueltos de recibir honores. Entonces vamos a comprender. Que la gravedad de este asunto llevó a la magnitud del eterno ver necesario, que tenía que haber un recordatorio. Saca los incensarios de entre el fuego y haz de ello unas planchas que estén sobre el altar para recordatorio. Y el altar sabemos precisamente que está fuera de la carpa sagrada, está en el patio, lo que se conoce como el patio, es donde estaba el altar, lo que era la rampa del holocausto, no estaba dentro, no podían entrar ahí, entonces estaba afuera, por eso es que lo podían ver los hijos de Israel. Haz que se cubra el altar con estas planchas y que siempre que las vean recuerden. También la vara de Aarón era un recordatorio, ahí hace mención y habla de los hijos rebeldes. Aquí la murmuración se la deja clara. Aarón, Mua. No es contra Aarón. Esto que tú estás haciendo, ¿qué privilegios? ¿O quién es Aarón? ¿Qué elevación tiene? Él se ha elevado para alcanzar esto. Ha tenido muchos errores, tuvo estragos con sus hijos, ha venido pasando con muchas cosas las cuales en una ocasión no supo tener el dominio sobre el pueblo y se dejó llevar. ¿Recuerdas el becerro de oro Cora? Mira, ¿recuerdas esto? ¿Recuerdas aquello? Pero a fin de cuentas el Eterno los cogió a él. ¿Comete errores Aarón? Sí, comete errores y bastantes. Y te los puedo enumerar todavía. Y solamente nos da la Torah algunos que nos pueden ayudar. Pero quiero pensar que como nosotros cometí errores, pero a fin de cuentas el Eterno los cogió a él. Y entonces, ¿me estás diciendo que el Eterno se equivoca en lo que hace? ¿Me estás diciendo que él se equivoca a quien escoge y por qué lo pone? Como cuando escogió a Jerobal, sabía el Eterno que iba a ser Jerobal, que después se habla de él en todos los libros de Crónicas y de los Reyes, y cayeron, y esto fue de tropezadero para Israel, y cayeron y anduvieron en los pecados de Jerobal, cuando le asigna las 10 tribus de Israel después de la muerte de David, en el tiempo de Salomón. Y él lo puso a él y cometió grande pecado, dice que fue de tropezadero por generaciones de Israel, y se equivocó, no. Él pone reyes, él quita reyes, él sabe qué es lo que hace, pero tú quieres murmurar, porque Aarón no tiene un rango así como para que tú digas, es decir, no tiene el potencial que tiene el creador de todo lo existente, pero tú estás murmurando contra él. Allá tú. Esos recordatorios quedan claros, tanto las planchas, tanto la vara, un recordatorio, ¿para qué? Para que el hijo de Israel observe eso y constantemente se esté recordando. Es decir, aquello que se habló quedó plasmado en las planchas y en la vara de Aarón, la cual ninguno de nosotros podemos observar. Pero hoy día sí observamos estas letras impresas y nos sirven de un recordatorio. ¿Qué es lo que acontece a aquellos los cuales murmuran contra su Elohim? Dice Misle 22:3 y dice Misle 27:12. Hablan cosas aparentemente similares. Primero, lo llevas, te pasa una vez, pero cuando no tienes entendimiento estos recordatorios, constantemente llevas en tu vida esos estragos. No estamos exentos a un día recibir una corrección. No estamos exentos a recibir un daño por causa de rebeldía, por causa de levantarnos contra nuestro ley. No estamos exentos, pero el siguiente ya está diciendo, llevan. Es decir, constantemente están sufriendo porque no se educan, porque los recordatorios no les están sirviendo. El avisado, dice Belman,
más los simples, más los sin entendimiento, por decir en otras palabras, constantemente están llevando los daños. Unos solamente lo reciben, es decir, una vez, y después nos vuelve a hablar un pasuk muy similar, no. Lo llevan siempre, constantemente, porque no entienden, porque no comprenden, porque los recordatorios no les sirven constantemente, o más bien no hacen caso de los recordatorios. Constantemente, cuando no pone un recordatorio, ¿te tomaste la pastilla? No puse un recordatorio. Y constantemente se le pasa porque no tiene un recordatorio en cosas simples. Pero en algo que corresponde a la vida y al honor de nuestro Elohim, creo sí tenemos que tener recordatorios que nos ayuden a, como dice en el 17:10, dice que era a los hijos rebeldes. Primero habla para que los hijos se acuerden, todo el capítulo 16, 37 al 40, pero aquí el 17 dice a los hijos rebeldes. Pero con todo y eso que uno, cualquiera de nosotros, los llamados y puestos en este pueblo, sufrimos las murmuraciones que hacen contra Elohim, pero aquí físicamente nos las hacen a nosotros, tenemos que, claro, siendo un Israel recto. Un Israel recto dice, se aflige, les decía hace un momento, clama por ellos, por aquellos los cuales están haciendo un mal a Israel. Porque cuando murmuran contra el Creador, aquí trajo el mal a todo el pueblo. Vemos que trajo mortandad no solamente a los 3 o 4 que organizaron, sino a toda una gran parte, y posteriormente vimos que un gran número del pueblo, 14,000, da la fracción completa acerca de todos los que murieron por esa rebeldía. Pero con todo y eso, entonces, la persona hace una plegaria, hace un agachar el rostro completamente al suelo, como diciéndolo en nuestro, no escuche esto, no tome en cuenta, no están hablando, no escuche esto porque sabe que trae tragedia al pueblo. Eso hace el Israel recto, el Israel que, porque recuerden, ¿quién es Aarón? Es decir, ¿quiénes somos nosotros para que contra nosotros murmuren? Lo que están hablando de nosotros no tiene nada que ver. No importa eso, no pasa de eso. Está hablando de nosotros uno que probablemente o una que probablemente cometa más errores que nosotros. Pero esa no es la gravedad del asunto. La gravedad es lo que se está haciendo a quien se está ofendiendo con esa actitud. Hace un momento les comentaba, 16:4 Moshe toma una buena actitud. Inclina su rostro a tierra, mostrando que está reconociendo la gravedad. Pero entre tanto que empiezan, yo creo a eso también se refiere no solamente en hablar, sino en las acciones que puede tomar cuando dice, en las muchas palabras no falta el pecado. Ya después en el 16:15, Moshe dice, se enojó y dice, no tomes ofrenda. No escuches, no los escuches, no tomes, no aceptes nada de ellos. Ya está molesto, entonces ya no está actuando su cabal, está actuando su enojo y toma esta actitud. ¿Qué pasa posteriormente? Cuando pasa todo este asunto, dice, al día siguiente el pueblo murmuró nuevamente en contra de Aarón y de Moshe y les dice de esta manera, ustedes mataron al pueblo. Y en cierto modo, sí, yo escuché Moshe cuando tú decías que no recibiera la ofrenda, que no les escuchara, tú los mataste. Entonces, tomar una actitud de enojo no es muy conveniente para aquel el cual busca el bien de Israel. La primera actitud fue buena, la segunda trajo gran mortandad. Y ese problema no lo corrigió pronto. Vamos más adelante, le dicen a Moshe, todos somos muertos. Todos somos muertos, realmente es que ya no podemos ni movernos, no podemos respirar, no podemos casi, y a lo mejor al rato simplemente verte, Moshe, nos vamos a morir. Nos la pones muy difícil, por no haberse plantado en la actitud de estar con el rostro a tierra, de humillación por la gravedad de la magnitud del mal que estaba cometiendo su pueblo. Lo dejó que lo manejara su enojo y su enojo lo llevó a otro problema, a creer el pueblo que Moshe estaba como para pedir, hazles mal, no les hagas mal, si les hagas mal. ¿Quién es Moshe también? A fin de cuentas el Eterno dice, castigaré a quien castigo, o haré misericordia de quien tenga misericordia, y el día del castigo, el culpable no va a quedar exento de castigo. Entonces nuevamente se le revelan
Entonces aquí a Moshe le pasó algo. Pudo haber recibido un daño, pero después su enojo lo llevó a llevar el daño. Tuvo esos incidentes posteriormente. Nuestro enojo, nuestras acciones o el tratar de solucionar cosas con nuestro enojo nos pueden llevar a ser simples, a ser sin entendimiento, a llevar el daño, no solamente a recibirlo en una ocasión, sino a llevar el daño continuamente. Entonces, nuevamente vamos a aprender de que el ver este tipo de actitudes es como les decía, cuando Israel comprende el mal que ha hecho un miembro del pueblo, se ponen todos en ayuno, como decía Isabel, proclamar ayuno, porque ha pasado algo malo, ha pasado algo malo en el pueblo. Así el pueblo muestra al Eterno que reconoce la gravedad de lo que es murmurar contra Él, levantarse contra lo que Él ha creado, lo que Él ha estipulado, lo que Él ha hecho. Así lo vemos también, aparte de la Jactará que tuvimos esta semana del primer libro de Shmuel, capítulo 11, 14 al 12, 22, también en el mismo libro de Shmuel, en el capítulo 10, el primer libro de Shmuel, capítulo 10, 27 y 11, 12 y 13, vemos un ejemplo y estamos hablando de Shaul. Shaul, el primer rey de Israel. Shaul lo trae Shmuel y lo presenta como rey, y en el capítulo 10, 27 nos narra esta situación de unos hombres que lo menospreciaron, que murmuraron contra él. Tomó una buena actitud Shaul. Escuché, veo que no me traen presente, va a hacer de cuenta que no pasa nada. Ahora vamos a ver qué pasa en el 11, 12 y 13. La actitud de Shaul sigue siendo buena. A veces se cometen errores en otras partes, como lo vimos con Shaul, pero al menos en esa situación sí llevó las cosas como debía llevarlas. Los que decían esto es después que Shaul les dio gran victoria, claro, por mano del Eterno. Y dice Shaul, no va a morir nadie porque hoy el Eterno ha dado gran salvación. En otras palabras, o en palabras simples, estos murmuradores no merecen que yo pierda mi salvación. Estos murmuradores no merecen que yo me desgaste. Estos murmuradores no merecen ni siquiera que yo me esté desgastando. Estos no merecen. Hoy el Eterno ha dado gran salvación. Ellos vamos a dejarlos a un lado. Lo importante es que el Eterno está con nosotros porque lo ha manifestado. Ha dado gran salvación. Y así lo vemos. Como Shmuel en el capítulo 12 del Pasuk 20 al 22, que es de la Jactará, aquí lo que muestra importante la enseñanza que les da a Shmuel: lejos esté de mí que deje de rogar por vosotros. Pero les da el consejo, mira, para que ustedes puedan estar bien, no es importante que yo ruegue por ustedes, no es importante que yo esté rogando por ustedes. Ustedes deben de andar rectamente delante de su Elohim, ustedes y su rey, para que puedan obtener los beneficios del Eterno. Para que el Eterno esté con ustedes deben de andar en sus estatutos. Pero yo no voy a dejar de rogar por ustedes. Así cada miembro de Israel no deja de rogar por aquel que está actuando mal contra el Eterno. Así Israel, el Israel recto, no deja de clamar por aquel que murmura contra el Eterno, que se levanta contra el Eterno. Pero a todo Israel se le dice: no peques contra tu Elohim, no te levantes, tú y tu rey, tú y el que te guía, tú y el que te está dirigiendo, no se levanten contra su Elohim. Es lo que nos da esta Perashá. Perashá Korah nos lleva a comprender la magnitud de nuestras palabras, la magnitud de nuestras acciones, que no son contra el que tenemos cercano, sino con el que está muy lejos de nosotros, y no por la lejanía, sino por nuestras acciones, como dice Yeshayahu 59, no es que se haya cortado la mano del Eterno para salvaros, sino que vuestras iniquidades, vuestras transgresiones han alejado. Entonces vamos a comprender la magnitud de nuestras acciones y razonar y tener un recordatorio si nuestras acciones no muestran que nos estamos levantando contra nuestro Elohim, ofendiéndolo, y traiga grandes estragos al pueblo de Israel. Entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.